Está todo listo para que Donald Trump comparezca el día de hoy en el Congreso de Estados Unidos. 54.000 millones de dólares para incrementar los fondos para defensa, lo que implicaría recortes en otras áreas. Hay que ver en cuáles. Además, informaría de un paquete para la construcción de infraestructura, como lo prometió en campaña. También hay expectativa por lo que pueda decir sobre migración, también acerca de la reestructuración de la ley de salud conocida como Obamacare y también sobre los planes para combatir a ISIS. Será la primera vez que el mandatario se enfrente a republicanos y demócratas, quienes tendrán en sus manos el futuro de muchas de esas políticas. Y vamos a decir que ya que Trump va a delinear pues, su visión de gobierno ante el Congreso de Estados Unidos, también hay que mencionar que se esperan protestas frente a la Casa Blanca. Y por cierto, un dato muy importante, Astrid Silva, ¿quién es ella? Es una joven soñadora indocumentada que a invitación de la líder demócrata Nancy Pelosi responderá a Trump en español. ¿Y quién más para ponernos en contexto e informarnos más de lo que va a pasar, además del análisis que esperamos con él esta noche, que el señor Juan Carlos López, que está ahí en Washington? Juan Carlos, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué está pasando a horas de que el señor Trump comparezca ante el Congreso. Patricia, muy buenas tardes. Y es cierto que el presidente propone, pero el Congreso dispone, y por eso se va a dirigir a esta sesión conjunta. Normalmente para esa época del año lo que hacen los mandatarios es presentar su discurso del Estado de la Unión, pero el presidente lleva apenas 40 días en la presidencia, por eso es un discurso ante el Congreso en pleno. Se anticipa, como decías, que haga un planteamiento de lo que será su política de inversión en el gobierno federal. Y acá se presenta un dilema y se presenta una discusión muy interesante, porque va a proponer incrementar el gasto militar, también va a pedir la reducción de impuestos a través de legislación, pero además de eso dice que los programas de gasto público como el Seguro Social o el Medicare y Medicaid se mantendrán igual. Entonces muchos legisladores se preguntan cómo va a gastar más, de dónde va a sacar y cómo va a ser más con menos. Ya entre los recortes de los que se habla está, por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Ya se empiezan a circular versiones que dirían que perdería hasta una tercera parte de su presupuesto, y este es uno de los temas en donde el presidente y quien ha nombrado al frente de esa agencia han mostrado una prioridad diferente. Entonces va a ser muy interesante ver cómo sale el presidente, qué mensaje le tiene al Congreso y si vendrá con garrote o si vendrá con zanahoria, a ver qué le dan. Muchos anticipan que seguirá con el tono fuerte. Gran expectativa. Ya sabemos que por la parte demócrata va a haber una invitada, una joven soñadora. ¿Y a quién se espera que invite contrapartida al señor Donald Trump a esta comparecencia ante el Congreso, Juan Carlos? Patricia, se acostumbró y no hay ninguna ley, no es obligación que el presidente vaya al Congreso a dar este informe. Lo que dice es que dar un informe al Congreso se volvió un tema televisivo, pues este año el presidente Trump tendrá entre sus invitados por lo menos 3 familiares de víctimas de crímenes cometidos por indocumentados en Estados Unidos. Es el mensaje que ha enviado el presidente desde la campaña para él reiterar su punto sobre la necesidad del muro, tema del que hablará, de la seguridad, tema del que hablará, y también de esta prohibición que fue emitida, que involucra a 7 países de mayoría musulmana, que está siendo revisada para una nueva versión, pero esto refleja las prioridades del presidente, y una de las prioridades es destacar los actos negativos que han cometido inmigrantes indocumentados, sin tener en cuenta el contexto mayor, Patricia, y es que sí se dan hechos lamentables cometidos por indocumentados, pero son una fracción mínima de los actos positivos que generan estos indocumentados, quienes viven y trabajan en Estados Unidos, pero que ha sido parte del discurso y del capital político del presidente frente a su base. Bueno, pues gran expectativa, estaremos al pendiente, un contrapunteo, por un lado una joven soñadora, por otro lado familiares que lamentablemente pues han sido víctimas de una minoría de gente pues que ha hecho fechorías. Muchísimas gracias al señor Juan Carlos López. Hemos dicho al principio del programa, esta noche Donald Trump va a hablar por primera vez al frente de la sesión conjunta de las 2 cámaras del Congreso, un discurso que forma parte de la tradición política del país. Llega a esta cita con el apoyo del solo el 44% de los estadounidenses, según una última encuesta publicada. Gustavo Alegret tiene la información. Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Este discurso ante el Congreso es uno de esos actos típicamente estadounidenses lleno de ritual y decoro. Trump entrará en la sala tras ser presentado formalmente y recorrerá el pasillo central entre aplausos entusiastas y apretones de mano de los republicanos. La primera dama, Melania Trump, acompañada por invitados especiales, sonreirá seguramente desde la galería alta. La Casa Blanca ha prometido que el primer discurso de Trump ante el Congreso se enfoque en el futuro con miras a la, dicen, renovación del espíritu estadounidense. Frente a millones de espectadores en el país y el mundo, Trump tendrá la oportunidad esta noche de replantear su mandato tras un inicio caótico en el que ha desconcertado a gobernantes extranjeros, atacado con furia la información filtrada, librado una batalla campal contra la prensa y visto cómo los tribunales frustraban sus primeras medidas sobre inmigración. Se espera que Trump destaque algunos logros iniciales, como la postulación de Neil Gorsuch, el juez a la Corte Suprema, y una serie de decretos para eliminar regulaciones, cumpliendo así parte de sus promesas de campaña. La pregunta de muchos analistas es hasta qué punto Trump será capaz esta noche de atenerse al guión o saltárselo y romper el decoro siguiendo su estilo irreverente. La otra gran duda será el comportamiento de los demócratas durante el discurso. La mayoría de los estadounidenses en este punto no aprueban la gestión de Trump en este largo mes que lleva en la Casa Blanca. Según el último sondeo publicado, de las cadenas de televisión NBC y el diario Wall Street Journal, solo el 44% le da el visto bueno. Este índice de aprobación convierte al presidente de los Estados Unidos en el único de la historia moderna que empieza su mandato con un índice tan malo.